Buenas, le habla José Misael Jiménez Carmona, matrícula 2164371. Esta es la exposición de métodos numéricos sobre las definiciones 6 del profesor Freddy Robinson Santos López. En este primer tema vamos a tocar lo que son los métodos cerrados. Métodos cerrados son los que se caracterizan por una función que cambia de signo en un intervalo de tiempo que encierra la raíz porque para desarrollar el algoritmo donde se encuentra la raíz necesita dos valores iniciales, siendo el límite inferior y el límite superior, entre los cuales se encuentra la misma. Estos se pueden clasificar en método de bisección, método de regla falsa. También tenemos el método gráfico. Es el método que permite la solución de problemas de programación lineal, en el cual encuentra limitado a problemas de dos variables de decisión, debido a que no es posible una representación gráfica de más de tres dimensiones, lo que quiere decir que el método gráfico resulta impráctico o imposible para operaciones de tres o más variables, a pesar que en la realidad es un poco común que surjan problemas con solo dos variables. Resulta muy útil en este método. Ahora bien, para profundizar sobre este método gráfico de investigaciones de operaciones es necesario conocer las fases de dicha metodología de resolución de conflictos, las cuales son trazar el gráfico de soluciones factibles y restricciones, por lo que cada una de las variables de decisión debe representar por un eje. Puede estar representada por un eje, perdón. Se debe establecer la escala de medidas adecuadas de cada uno de los ejes a su variable. Se debe dibujar las restricciones de un sistema de coordenadas, incluyendo las de no negatividad. Cuando se inserten todas las regiones, se determina la región factible y si el espacio está vacío, se continúa con los siguientes pasos de normal. Se determina también el punto de estreno del polígono o poliedro que compone la región factible. También tenemos las técnicas gráficas, que es un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación. Consiste en graficar una función y observar en dónde cruza el eje de x. Este punto representa el valor de x para la cual f función de x es igual a 0, proporcionando una aproximación inicial de la raíz. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se pueden usar para obtener aproximaciones de la raíz. Esas aproximaciones se pueden emplear como valores iniciales para los métodos numéricos. Las interpretaciones gráficas, además de proporcionar aproximaciones iniciales de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones, previendo las fallas de los métodos numéricos. Método de bisección. El método de bisección se aplica a las funciones algebraicas trascendentes y proporciona únicamente raíces reales. Tiene su origen en un popular algoritmo de búsqueda de datos en arreglos vectorianos denominado búsqueda binaria. Es un método cerrado, es decir, requiere de un intervalo en el cual está atrapada una raíz. Básicamente, consiste en cortar el intervalo en dos justo por la mitad, que es el bisector, la parte central, considerando en este el punto como una raíz a la aproximación de la raíz de la función. Estimación de errores. La estimación de errores en aproximación de variables en cálculo integral se entiende que el error es una consecuencia de la incertidumbre que ocurre al hacer cálculos numéricos, que se genera cuando se realizan operaciones matemáticas con magnitudes inexactas, pero muy aproximados con los valores reales. Significado que los errores de las aproximaciones son fallas de la medición o del cálculo, en el cual se someten debido a la precisión ilimitada que poseen los instrumentos utilizados para su medición o cálculo, por medios ajenos quien está realizando dicha medición o cálculo. Método de la falsa posición. El método de la falsa posición o regla falsa o regulación o regular considerado a dividir en el intervalo cerrado, siendo A y B, donde se encuentra una raíz de la función, basada en la cercanía a cero que tenga función de A o función de B.
El método que une una función de A con función de B con una línea recta. La intersección de la recta con el eje X representa una mejor aproximación hacia la raíz. Al reemplazar la curva de función de X por una recta, se genera el nombre de posición falsa de la raíz. El método también se conoce como interpolación lineal. También tenemos la desventaja del mismo, que es que el método de la regla falsa, aunque es más rápido que el método de la bisección anteriormente indicado, sigue siendo un método de lenta convergencia, a pesar de que se genera regla falsa funciona mejor que el método de bisección. Hay casos en que la regla falsa arroja más errores que la de bisección, por lo que es mejor no utilizarla. También tenemos aquí otras definiciones como método de falsa posición modificado. Este trata de que tiene como concepto de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición, que consiste en obtener un algoritmo que detecte cuándo se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad de la función en el punto de estancamiento. Este método se le llama método de la falsa posición modificada. Método abierto. Eso se basa en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio o par de ellos. Pero, ¿por qué no necesariamente deben de encerrar la raíz? ¿Acaso de los que su funcionamiento no es el mejor, especialmente para obtener raíces múltiples? Interacción simple de punto fijo. El método de punto fijo se le conoce también como método de interacción simple de punto fijo o interacción de punto sustitución sucesiva, en la cual se utiliza en una fórmula de expresión matemática para predecir la raíz. La misma se puede desarrollarse por la interacción simple, de ahí allí su denominación. También tenemos el método de Newton-Raphson. Es el método abierto en el que el sentido de su convergencia global no está garantizado. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Tenemos más definiciones. Definición de la desventaja del método de Newton de Raphson. Sus desventajas son que el método puede ser muy lento si el intervalo dado al principio es muy grande. Requiere la primera derivada. Pudiera no convergir dependiendo de la función. Es ineficiente con ecuaciones lineales. Es muy lenta dependiendo de la complejidad de las derivadas. La velocidad de convergencia es más lenta que la de Newton-Raphson. No asegura la primera aproximación cercana a la raíz que pudiera ser índice de divergencia. Raíz múltiple. Es un punto de una función es tangencial al eje de x. Cuando la raíz se repite, como por ejemplo en x elevado a la 2 igual a 0, la raíz de x igual a 0 se repite. Gráficamente las raíces múltiples se pueden ver como cuando la curva toca una forma tangencial en el eje de x. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten dos o más incógnitas. Las soluciones de un sistema de ecuaciones son todos los valores que son válidos para todas las ecuaciones o puntos donde la gráfica de las ecuaciones se intersectan. Ecuación auxiliar es una ecuación algebraica de grado n de la dependencia de la solución de una ecuación diferencial de orden n o de una secuencia lineal recurrente dada. También tenemos la deflación polinomial. Esta consiste en disminuir un grado de un polinomio a obtener una raíz de tal forma que el polinomio reducido ya no posea esta raíz, facilitando así la obtención progresiva de todas las raíces. Su propósito se basa en bajar el grado de la función. Podemos ver una imagen como ejemplo de cómo la degradación viene ocurriendo desde x más 5 y sus degradaciones posibles. Muchas gracias por su atención. Esto es toda la exposición. Muchísimas gracias.